Sale mañana a las 5:45. Yo le envío el link antes, ya como sale al aire. Bien. Perfecto. 5:45 de la mañana de este 30 de agosto, casi despidiendo ya, podemos decir, despedimos este mes de agosto y el doctor Freddy Pérez está en esta presentación de El Hombre y el Campo. Doctor Pérez, para nosotros es un gusto y el tema sí que es de mucho valor. Tengo entendido que usted es docente de la Universidad Central desde el año de 1998, trabaja con una de las especies vegetales muy, pero que muy importante para la conservación en general. Hablamos del bambú, de este pasto gigante, de este acero vegetal. Bienvenido a El Hombre del Campo. Muy buenos días, doctor. Comencemos con la pregunta. ¿Se sobreexplota todavía esta especie en Ecuador o ya hay un tratamiento distinto? Bueno, buenos días. Qué gusto estar aquí en el programa. Para nosotros realmente es una satisfacción. ¿Por qué es una satisfacción? Ujú, Porque en el año 2000, porque esta investigación empezamos en el año 98 conjuntamente con el arquitecto Fausto Carrera, ¿sí? Que en paz descanse, y, y queríamos conocer sobre el material, las bondades de este material, la caña guadúa. Y obvio, pues entonces teníamos que recurrir al que sabe, que en este caso era mi padre. Era mi padre, él construyó casas de madera, creo que sobre más de 100 casas de madera. Entonces él se las sabía todos los trucos habidos y por haber. Entonces, claro, mi padre decía que, por ejemplo, la caña, obviamente, pues cuando nosotros éramos chicos, nos decían, hay que ir a cortar la caña. Y decía, me cortan abajo, cuidado, vayas a hacer el trabajo del vago. Ya, claro, nosotros teníamos, y claro, pues queríamos cortarle a la misma altura de uno, y alguna vez creo que alguien lo hizo, y la caña patea, pues, o sea, te bota porque es un elemento flexible. Entonces es una imprudencia cortarlo a la misma altura de uno, porque patea la caña y es más, hasta te puede estar dañando, ¿no? Golpeando muy fuerte. Entonces, por eso era la advertencia de mi padre, hay que cortar abajo, de tal manera que la caña, es verdad, patea, pero se desplaza, ¿no? En el año 2000 creo que es 2001, dábamos una conferencia y estaba presente el general Paco Moncayo, que en ese entonces era alcalde de Quito. Él había tenido un vivero aquí en el noroccidente de caña guadúa y otros bambús. Entonces, claro, él comentaba esto después de la conferencia, se acercó, me felicitó, y no solo a mí, sino al arquitecto Fausto Carrera también. Nos felicitó a los dos y dijo, vea, yo tengo un vivero y estamos trabajando con esta especie y con otros bambús. Y yo enseguida, vea, disculpe, mi general, puede regalarnos unas plantas. Encantado, las que usted quiera y necesite. Puede ir, va con el camión, sacó la tarjeta, nos puso autorícese y listo. O sea, un mensaje muy eficiente para hacer las cosas, ¿no? Y que me pareció fantástico. Entonces, nosotros trasladamos 200 plantas de caña guadúa a lo que es hoy el subtrópico de la provincia de Bolívar. Ahí tenemos la propiedad, se llama el Centro Ecoturístico Altamira de Chandía, y en este sector reproducimos las plantas. De las 200 chusquines que trajimos, reproducimos alrededor de 15.000. Entonces eso se donó a las comunidades, a la gente, y se sembró. O sea, ha habido siembra, no ha es verdad que lamentablemente por desconocimiento del manejo, porque es un desconocimiento del manejo, se supone que uno debe vender la planta madura, o sea, la caña madura. ¿Qué es la caña madura? Aquella que pasa los 5 años. Esa es una caña madura.
Pero ¿qué es lo que hace la gente cuando viene el intermediario? Pues él dice, yo le compro la mancha, ¿ya? Y lo que hacen es contar el número de cañas que hay en la mancha. Al intermediario, pues no le interesa si están maduras, si están tiernas, no le interesa en absoluto. Es más, él va costando todo, todo, porque él vende prácticamente, él vende todo. ¿Y cuánto le pagan por cada caña? 25, exagerando 30 centavos por caña. Entonces, eso es lo malo que tenemos acá. Cuando lo ideal es que, y claro, y hasta que la mancha se regenere, hasta que la mancha se regenere, se va a necesitar 7, 8 años hasta tener nuevamente plantas maduras, ¿ya? Cañas maduras. Cuando si nosotros le vendemos solamente las cañas maduras, eso significa que yo voy a tener un flujo de caja anual. O sea, cada año voy a tener un goteo de dinero por esas cañas. Ahora, lamentablemente no ha habido el interés del gobierno, no hay una política, y menos de los gobiernos locales. O sea, aquí los que nos están fallando son las prefecturas y las alcaldías. Ellos nos están fallando. Porque ya si hay el material, está el material, está ahí. ¿Por qué no se hace escuelas o centros de capacitación para que el campesino no le vea a la caña como que es construcción de pobre, o sea, para hacer casas de pobres, sino que dale valor agregado? Mi estimado, si usted visita el el eje cafetero en Colombia, encuentra unas hermosísimas casas hechas de caña guadúa, cosa que te queda sorprendido. Y dices, ¿y por qué yo no puedo? Si yo tengo la mata de caña en el patio de mi casa, ¿por qué no puedo hacerlo? Lo que pasa es que el campesino, yo soy uno de ellos, soy campesino, nosotros somos muy pragmáticos, muy prácticos. Ves para creer, somos como Santo Tomás. Si no metes los dedos en la llaga y la mano en como es en el costado, pues no acepto. Entonces es ver para creer. Entonces, si se armaran este tipo de talleres de capacitación, por ejemplo, estamos trabajando en el noroccidente eh, y están haciendo, por ejemplo, las paradas de los buses, están haciendo con caña. Vino de un colegio, vino del noroccidente y se hizo el bar con la estructura hecha de caña y ya, y lo hicimos en 2 fines de semana. 2 fines de semana se hizo. Entonces, ¿por qué? Porque es un material de rápido aprovechamiento. O sea, lo que tardamos nosotros es en cortarlo, porque hay que cortarlo, y hay que cortarlo en menguante porque la luna se encuentra lo más lejos posible de la Tierra, porque si le corta en luna llena, la luna está muy cerca, y obviamente mi padre decía, siquiera hasta el cuarto o sexto tuco va a estar lleno de agua. Y el arquitecto Fausto Carrera decía, no, que va. Bueno, le espero en la luna llena, arquitecto. Y en verdad con el arquitecto pues nos fuimos, cortamos la caña y fuimos perforando y en verdad estaba hasta el quinto tuco lleno de agua. Entonces mi padre decía, no es bueno cortar en luna llena. Vamos a la menguante. En la menguante estaba lleno hasta el tuco y medio, o sea, casi los 2 tucos primeros estaban llenos. Entonces, ¿qué decía mi padre? Hay que dejarla, ¿cuál es el término? Fermentar, bueno, más o menos por ahí. Entonces, no hay que quitarle la caña, sino que a la caña se le deja encima de un tronco, encima de una roca que esté por ahí cercano a donde hemos cortado, ¿ya? Entonces ahí le dejamos fermentar a la caña, es decir, que chorree toda la savia que tiene y salga. Ellos antiguamente lo que hacían es en las pozas de los ríos, lanzaban las cañas y les aplastaban con rocas. Les aplastaban con rocas para que ahí el agua que viene atraviese la caña y le vaya quitando los almidones, porque el problema de la caña es que es pariente del maíz, del trigo, de la cebada, son parientes. Entonces tiene almidones, o sea, tiene azúcares. Y eso les encanta a las polillas. Entonces, cuando se lavaba la caña, automáticamente se eliminaban los almidones. Y bueno, pues hay casas que usted va y ve que como han hecho bareque y todas esas cosas,
esas casas permanecen 50, 60, 100 años. Y cuando los hijos llegan y dicen, la casa de papá, esta casa vieja, la tumban y hacen de hormigón. Y aquí viene el desafío. En el terremoto del 2016, todas las casas de hormigón se cayeron y las casitas de caña se quedaron paradas. ¿Eso qué significa? Que no es un material tan noble porque es un material que se tiene una gran deformación. En cambio, el hormigón no, el instante que supera la deformación, ese instante falla, ya se cayó. Y el hormigón tiene una falla explosiva. No Y lo el escucho. efecto del calor, ¿no? También, por eso se le llama el acero vegetal. Yo veía construcciones incendiadas y el hierro, pues con el calor se dobla, en cambio la caña aguanta. Sí. Hoy por hoy, o sea, la tecnología de la construcción se ha desarrollado de tal manera que ya tenemos pinturas que retrasan el efecto de un incendio, por ejemplo. Ya lo retrasan. Y algún rato nosotros propusimos que utilizar los plásticos que tenemos de desechos. Hay unas máquinas troqueladoras. Entonces decíamos, tomamos a la caña, la llevamos a un pulverizador, o sea, para sacarle la fibra, mezclamos la fibra de caña, más los plásticos de desecho que tenemos en todos los pueblos, estamos sobresaturados de plásticos. Y con eso podríamos sacar nosotros postes plásticos con fibra de caña, como es columnas, vigas, tablas, etcétera, etcétera. Colombia ya lo está haciendo, Colombia lo está Ya. haciendo. Y deberíamos también nosotros de hacerlo. Pero lamentablemente no hay un interés, vuelvo a reiterar, porque aquí se necesita una inversión de los gobiernos locales. Se necesita eso. Bueno, doctor Freddy, lo vamos a invitar porque usted sabe mucho de la producción, del mantenimiento de los cañaduzales, del bambú. Pero mi pregunta ¿es una especie en Ecuador que está en peligro, sobreexplotada, en su opinión? Bueno, es sobreexplotada por el manejo no adecuado, porque vuelvo a Ya, reiterar, el intermediario llega y corta todo, porque ellos venden como es, venden la caña, bueno, venden, me supongo que hubo una propuesta para hacer parqué y todos estos elementos en Guayaquil, y la empresa se llamaba Acero Vegetal, y ellos pusieron un anuncio en el periódico que decía se compra caña guadúa. Y claro, en los camiones entraron en cantidades industriales y solo contaban las cañas, pero no se dieron cuenta que entre el 60 y 70% era caña tierna. O sea, era caña tierna, no estaba madura. Solo el 30%. Entonces ahí perdieron cualquier cantidad de dinero. Y esta buena idea, que era, porque era una buena idea, ya, que lamentablemente, porque el intermediario, a él lo que le interesaba era vender la caña. Nadie le dijo que tiene que ser caña madura. Y como nosotros somos así de medio tramposos, ¿qué hago yo? Le dejo como es ahí al sol a que se amarille un poco y le vendo como que fuera madura. Porque la caña, cuando es tierna, tú la partes y se hace como un fideo. O sea, se retuerce, no queda, como se dice vulgarmente, bueno, como dice el colombiano, derecha, ¿no? Sino que se retuerce. Entonces ahí hubo una pérdida muy importante para esta empresa y finalmente creo que quebró, porque no he vuelto a saber más del tema. Pero hubiera sido importante que esta empresa salga adelante. Y no sé si es que todavía sigue por ahí, pues debería el gobierno canalizar algo, porque tiene que haber una política. Mire, aquí me sorprendió algo. Yo en esa época sí. estaba estudiando yo en la universidad, estaba recién estudiando en la universidad. Y vino un noruego, y él decía, me sorprende, decía, que ustedes no aprovechen sus potencialidades. Y nos explicaba, porque nos dio una conferencia. Bueno, concretemos algunos puntos. ¿Existe Ya, una normativa para la conservación y el buen uso de la caña de guadúa o no? sí, Existe en el país, hay para la normativas. construcción, para la construcción está la NEG,
Justo se llama la Norma Ecuatoriana de la Construcción, la NEC. Esto sí existe, pero todavía hay que investigar más. Por ejemplo, ¿será que la resistencia de la caña es la misma si tengo a 100 metros de altura sobre el nivel del mar o está al nivel del mar? Porque desde el nivel del mar crece hasta más o menos 1.600 hasta los 2.000 metros, hasta los 2.000 metros que crece la caña guadúa. ¿Será que la resistencia es la misma estando al nivel del mar a 500 metros, a 600, 700, 800, 1.000 metros? ¿O será que cambia? Entonces ahí toca hacer investigaciones, o sea, tenemos que tomar muestras y gradualmente ir viendo, o sea, qué es lo que pasa. ¿El material se comporta de la misma manera o es que tiene cambios? Entonces, ¿qué tiene que hacer la academia? Seguir, continuar con la investigación. Pero en cambio, vuelvo a reiterar, aquí necesitamos políticas municipales, provinciales. ¿Para qué? No para proteger la caña, porque la caña siembro y en un año ya está dándome, como es la pequeña, se llama caña que nosotros le llamamos caña de poladera, es decir, la caña delgada, ¿ya? Entonces, pero ya después, a los 2, 3 años, ya empieza a salir ya la caña grande, la caña gruesa, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros en poco tiempo podemos repoblar y sembrar, porque es de rápido crecimiento. Pero en cambio, lo que no le damos es un uso adecuado al material, un uso adecuado. El instante que el gobierno local o digamos la prefectura genere una alianza entre los productores, entre los campesinos, porque en cada finquita hay una mancha de caña, en cada finca hay una mancha de caña. Entonces se genere esa alianza y se pueda procesarla y darle un mayor valor agregado. Hombre, ¿quién no va a sembrar? Así de simple. Eh, es difícil generalizar y abarcar un tema alrededor de este recurso maderable, pero en sí, de lo que usted ha podido apreciar, ¿qué tanto aprovechamos? Del 100%, ¿qué tanto aprovechamos en el Ecuador la caña? Bueno, prácticamente en la manera óptima, Sí, casi nada. Sí, porque lo máximo que pasa, que la caña se está utilizando ¿para qué? Para puntalería y para hacer la caña picada. Son dos opciones que estamos utilizando. Cuando con la caña, pues, por ejemplo, no solo la caña, cualquier tipo de bambú, están utilizando para hacer sorbetes, para hacer como es, en vez de hacer como es estos de plástico, están reemplazando con este tipo de material. Entonces, ¿qué significa? Que lo que hacen es, le sacan la fibra de la caña y entra un proceso de moldeado y ya va saliendo pues los cuchillos, las cucharas, los tenedores, los sorbetes, que son desechables, que son desechables y que obviamente no van a atentar contra el ambiente. Entonces, y eso también se hacen platos, se hacen de todo. Pero vuelvo a reiterar, ujú, si nosotros le decimos al campesino, vamos a hacer esto, él nos queda mirando, porque él no lo ha visto, porque él es claro, pragmático, es práctico. Entonces, ¿quién tiene que entrar aquí? La academia, qué sé yo, claro. generar una alianza con un municipio, con una prefectura y decir muy bien, no, aquí están las máquinas extrusoras para hacer el extrusamiento y dar el moldeado y todo lo demás. Y ahora sí, montemos la infraestructura de producción. Entonces sería extraordinario. Pero lamentablemente seguimos nosotros cometiendo errores y elegimos gente que no es capaz. O si es que en algo es capaz, pues llega al poder y se le olvidó todo. Eso es lamentable, porque no pierden ellos, perdemos todos. Si alguien está interesado, por ejemplo, en todo lo que usted nos ha dicho, en iniciarse tal vez en un negocio comercial con la caña gadúa, ¿cuál sería su mayor consejo? ¿Hay a dónde dirigirse? ¿Hay viveros? ¿Hay capacitación? ¿Qué debo hacer? Bueno, realmente el INBAR, que es el Instituto del Bambú y del Ratán, el INBAR, ¿ya? Ellos, conjuntamente con el apoyo de la cooperación española después del terremoto del 2016,
pusieron en Chone una escuela para capacitar a los carpinteros y a los jóvenes para hacer construcciones de caña, sí, y otros materiales. Entonces, miren, esto debería no solamente en Chone o en Manabí, digamos. ¿Por qué no se hace en Los Ríos? ¿Por qué no se hace en la provincia de Bolívar? ¿Por qué? Entonces, y este rato, por ejemplo, con las famosas construcciones de las escuelas del milenio, mucha infraestructura de escuelas, todo eso quedó abandonado. Hay aulas botadas que se están pudriendo ahí. ¿Por qué no son utilizadas? Y se arman talleres ahí, talleres para que nuestros jóvenes aprendan a manejar el material. Y creo que todo el mundo va a sentir ese interés de manejar el material. Pero son pequeñas iniciativas. ¿Y cuánto va a costar? Porque ya no tienes que construir el galpón, no tienes nada, porque están las aulas ahí están botadas. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer es comprar unos cuantos taladros, unas cuantas brocas, unos cuantos ahí, ya unos elementos para hacer los partidos y traer a la gente. Y podemos pedir la colaboración del mismo INVAR, porque ellos ya lo hicieron. Entonces, y de esa manera, pues podríamos usar eficientemente este material. Podríamos, en vez de tener estas casitas así, medias desvencijadas y lo que sea, mejorar. Porque se puede hacer, miren, y eso es algo bueno, no solo la casa, se puede hacer los muebles, se puede hacer la cama, se puede hacer los comedores, se puede hacer todo. Sí, los Ya. usos son innumerables, doctor. Y ya que usted habla de, más que todo de casas, de construcciones, notamos, por ejemplo, en Colombia, casas lujosísimas que Sí, señor. utilizan caña guadúa. En Ecuador, Del hogar de Cristo no hemos pasado, de esa mentalidad en la cual se dice que es un material de pobres. Y es más, la gente, uno dice caña guadú y automáticamente se le pasa por la cabeza. Es sí, casa de pobres. Y no es verdad. no es No es- verdad. No, y lo sí. que dura, yo aquí donde estoy tengo caña guadúa, me sirve para cubrir una parte del techo, como en Lucir, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto lleva? Más de 15 años y la caña está como tal, como el Claro que comienzo, sí. bien Así tratada es. y todo lo demás. Entonces, ese es su mejor consejo, el instituto. ¿Qué más? Los viveros hay suficientes, conocemos de variedades porque hay suficientes según los pisos térmicos para donde vayan. Claro, lo que pasa que es fácil de reproducir. O sea, pues, ejemplo, usted coge el chusquín que se llama, ¿ya? Lo deja unas 2, 3 semanas. Y ya eso automáticamente va saliendo las yemas y después lo que hace es del chusquín, puede sacar entre 3 y 5 plantas de uno solo. Entonces saca entre 3 y 5 plantas. Pongamos que salen tres. Ya tiene tres. 2 semanas o 3 semanas más, multiplíquele esos tres, se multiplican por tres más, ya son 9. Después de 2 semanas o 3 semanas, 9 por 3 ya son 27. Entonces la reproducción es extraordinariamente rápida. Es muy rápida, ¿sí? No es como, por ejemplo, si voy a sembrar un aguacate, tengo que buscar la pepa. En cambio, acá lo que vas es separando, separando, separando. Y ya le digo, da de entre 3 y 5 plantas salen de cada chusquín. Y eso, por ejemplo, ¿cómo salen los chusquines? El instante que usted corta la caña, entonces desde abajo, desde las raíces de la caña guadúa, brotan estos chusquines, brotan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de cortar la caña, unas 2 o 3 semanas, hay varios chusquines alrededor, qué sé yo, unos 5 o 10 chusquines. Lo que hacemos es ahí llevarlos y meterles en una funda Ah, y ya se reproduce. Entonces, es un proceso muy sencillo, que cualquiera lo puede hacer, ¿ya? No se necesita ya, mucha técnica. Entonces, pero vuelvo a reiterar, si nosotros tendríamos esa política interna, digamos, ya, yo le aseguro que la gente, y eso es lo que nos decía a nosotros este noruego, ustedes deberían ser los primeros exportadores del mundo de madera, porque ustedes tienen 12 horas de sol. Por ejemplo, un árbol aquí en el Ecuador se forma entre 15 y 20 años. En Noruega se necesita entre 200 y 300 años. En Chile se necesita mínimo 60 años.
y nosotros con 20 años, o sea, somos más competitivos que otros países, pero lamentablemente no hay una política pública nacional que invite a desarrollar esto. Por ejemplo, aquí en la Sierra Ecuatoriana usted empieza a recorrer todas las lomas que están ahí, están lomas peladas. Y deberíamos tener ahí cualquier cantidad, no sé de qué especie, sembrados ahí. Y ya seríamos productores a nivel mundial de madera. Pero estamos fallando, las políticas públicas fallan. Ya, sí, estamos de acuerdo, doctor. Para terminar este diálogo, porque lo seguiremos en otros programas, doctor Pérez, usted tocó el último punto para ya despedir este diálogo por hoy, de 30 de agosto. En acciones de protección del suelo, de las riberas, de nuestras cuencas hidrográficas, la caña tiene un papel fundamental. En eso, ¿qué hemos aprovechado? Verá, yo tengo la propiedad en el subtrópico de la provincia de Bolívar. Y justo encima del puente, de un puente que tenemos ahí en la propiedad, está dos matas grandes de caña, ¿ya? La caña tiene una particularidad, arma una red con sus raíces y que prácticamente, porque hay que entender, las rocas chocan contra el hormigón. Cualquier roca, si sea la roca más sencilla, es más dura que el hormigón. Entonces, si un elemento duro se golpea contra otro elemento duro, obviamente va a quedar más dañado el más vulnerable, que en este caso es el hormigón. Va a quedar dañado. Claro, Pero en cambio, si están las raíces de la caña, las raíces de la caña, la roca choca contra la raíz y rebota porque no le hace absolutamente nada, porque arma como una especie, como que fuera una esponja, pero es una enorme cantidad de raíces que choca y rebota, choca y rebota. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, todas las riberas de los ríos especialmente los que son de ríos de altura, ya, vienen con gran correntada, con gran velocidad, todas las riberas deberían tener caña guadúa o cualquier tipo de bambú, porque el comportamiento es el mismo. La única forma de protegernos de que haya, por ejemplo, a que se vaya comiendo el río, que se come el río, es póngale una planta de caña guadúa o de cualquier bambú, póngale ahí y verá que claro. en poco tiempo es un gran protector. Entonces, las raíces sostienen el suelo. Llega la roca, choca la roca, rebota, no hizo Ujú, absolutamente nada y estamos protegiendo. Si tiene claro, por ejemplo, se han ido chancheras, claro, pues o sea, viene, golpea la chanchera que es de pared de ladrillo, vuelvo a reiterar que es una pared muy sencilla, golpea y se va llevando hasta los chanchos. claro que sí. No, Y eso es lo que pasa. sí, Entonces, de ahí la invitación, hay no, que y, sembrar no, caña en la ribera de los ríos. y es una acción urgente, ¿no? Es Porque una acción verdaderos urgente. acantilados ya vemos en algunos ríos del Esmeraldas, de la provincia de Verde. Usted se acerca a la orilla y escaleras de 7, 8 metros para poder bajar a la fuente de agua, o si no, muchos kilómetros adelante para poder hacerlo, por lo que usted ha dicho. El agua se come en las orillas y no hay esa protección. Bueno, puede aceptar un diálogo después de unos días para tocar varios puntos acerca de la caña de Guadúa, doctor Pérez, acepta esta invitación que le hacemos. Encantado, Bueno, doctor, encantado. Por mí no hay ningún inconveniente. Vuelvo a reiterar, es verdad que la vida pues me dio la oportunidad de capacitarme, pero sigo siendo un campesino y si alguna qué vez bien. alguien me visita allá en la propiedad que tenemos, le van a En encontrar dónde la está el agarrado. vivero? Ya para despedirnos, ¿dónde queda su vivero de caña? Nosotros estamos ubicados en el cantón Echandía de la provincia de Bolívar, colindamos con la provincia de Los Ríos. Cartone Chandía, Es- ya. Sí, el sitio se llama Altamira de Chandía. Ahí tenemos un centro ecoturístico. Tenemos un centro ecoturístico con reserva de caña, con reserva de bosques. O sea, tenemos todo lo que debe de haber. Y es una aventura visitarlo. Gracias, mi estimado. Correcto, Chandía está en la provincia de Los Ríos, puro subtrópico.
En la provincia de Bolívar. Ah, es de En la Bolívar, provincia de disculpe Bolívar. mi ignorancia. Sí, en la provincia de Bolívar. Ya, Estamos colindando con Ventanas, estamos colindando con Ventanas, ya. entonces, Y ustedes están sí, haciendo una labor, 200 plantas se van a sembrar en estos días, ¿no? En una ribera en un río de Maraví, tenía entendido. sí, sí se van a sembrar. El compañero, como es Juan Salazar, él es el que está en la provincia de Ya, Maraví. También entrevistarle, ya le he de compartir el número telefónico, porque él es ingeniero agrónomo. En cambio, yo soy por ejercicio del trabajo. También sería bueno que le entreviste a Juan. Él tiene, hasta donde yo sé, alrededor de unas 50 variedades de bambús en la propiedad que tiene. Él está al frente de Bahía. ¿Cuál es el sector? Frente de Bahía. ya. Ahí tiene la propiedad, al frente Bueno, de Bahía. doctor, yo le agradezco mucho, entonces seguiremos en contacto para realizar varios programas porque hay que hablar mucho del bambú y pensar en el futuro. Tenemos que incluir al bambú, indispensable, es inevitable, Es porque es inevitable. una de las especies muy necesarias para la vida del hombre, la conservación de las fuentes de agua, de nuestros suelos y múltiples usos en la vida diaria de las personas. Bueno, con nosotros estuvo el doctor Freddy Paredes Avilés, Gracias, mi conocedor de estimado. la profesor de la Universidad Central y de un instituto, ¿no? Usted trabaja con se me olvidó el nombre de la organización, es el Instituto Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Quito. Estoy bien, ¿no? Bueno, yo trabajé en el instituto hasta el 2016. Ahora estoy dedicado exclusivamente a la Universidad Central. Bien. Muchas gracias y muchas felicidades el día de hoy, doctor Paredes. De igual manera, un gusto, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Así finalizamos esta edición del 30 de agosto del 2024. Agradecemos su atención. Volveremos el próximo lunes. Muchas gracias. Feliz fin de semana.